Buenas y bendiciones a todos. Mi nombre es Carlos. En este momento venimos con la demostración del teorema número 4 que dice que si una línea recta, en este caso L1, interseca a dos líneas que sean rectas también y son paralelas entre sí, L2 y L3, entonces los ángulos correspondientes tienen la misma medida, así como los ángulos que son alternos internos. Sin más, pues, continuamos. Vamos a trazar las dos líneas que sean paralelas. Tenemos aquí a L2 y L3. Y vamos a trazar una línea que sea perpendicular a L2 y a L3, en este caso L1. Al trazar la línea que es perpendicular se forman dos ángulos que son rectos, que es el ángulo P y el ángulo R. Vamos a trazar otra línea que sea secante. En este caso aquí se forma un punto Q, aquí se forma un punto S y aquí se forma un punto T. Vamos a trazar unos ángulos que sean opuestos por el vértice. En este caso sería el ángulo B y el ángulo S son opuestos por el vértice. El ángulo D y el ángulo A también son opuestos por el vértice. Ya dicho esto, entonces vamos a realizar lo que es la demostración, pero antes de realizar lo que es la demostración, vamos a explicar qué son ángulos correspondientes y ángulos alternos internos. Ángulos correspondientes son aquellos ángulos que están de un mismo lado de la transversal. En este caso, esta línea es una línea transversal, o en otras palabras sería una línea secante, ya que interseca a estas dos líneas que son paralelas. Al trazarse esa línea secante, divide a las rectas paralelas en dos planos, este plano que está en el lado derecho y este plano que está en el lado izquierdo. ¿Qué sucede? Que estos dos ángulos, el ángulo S y el ángulo B, uno es internamente y el otro es externamente. Estos dos ángulos son iguales y a estos dos ángulos se le llaman correspondientes. Ahora, otra característica que deben de tener los ángulos para que sean correspondientes es de que no pueden ser uno adyacente al otro, o sea, no puede estar pegadito. Tienen que estar separados, no pueden estar adyacente al otro. En este caso también podemos observar que el ángulo B y el ángulo D también son correspondientes, ya que este está fuera de las paralelas y este está dentro de las paralelas y no son adyacentes, ya que este está en lo que es la recta 2 y este está en lo que es la recta L3. Entonces, ya sabido esto, entonces vamos a ver cuándo dos ángulos son alternos internos. Para que dos ángulos sean alternos internos, la palabra internos, eso quiere decir que están dentro de las paralelas. Y los ángulos que están, en este caso, dentro de las paralelas, es el ángulo C y el ángulo D. Porque están entre la recta L2 y L3 que son paralelas. Entonces, alternos es que uno está en el lado derecho y el otro está en el lado izquierdo y no son adyacentes, o sea, no están pegaditos. O sea, este tiene que ver con la recta L2 y este tiene que ver con la recta L3. Entonces, dicho esto, entonces ahora sí vamos a realizar lo que es la demostración. Como ya sabemos, el segmento QP y PS son perpendiculares y al ser perpendiculares, entonces forman en este cuadrito acá un ángulo de 90 grados. Algo similar sucede también que el segmento QR y RT también aquí forman un ángulo de 90 grados porque son perpendiculares. Como podemos observar, como el ángulo QPS es igual a 90 grados
y el ángulo QRT también es igual a 90 grados, entonces concluimos que ambos son congruentes, son iguales. Ya sabido esto, entonces, algo muy importante que se desprende, ya que tenemos dos triángulos rectángulos, es que estos dos ángulos, este ángulo Q y este ángulo B, suman 90 grados según el teorema número 3. El que no sabe cuál es el teorema número 3, se lo dejaré en la descripción para que lo chequee. Y tenemos aquí que el ángulo Q más el ángulo B son iguales a 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a despejar el ángulo B. Si despejo el ángulo B, eso quiere decir que el ángulo Q pasará negativo para este lado, entonces tenemos que el ángulo B es igual a 90 menos el ángulo Q y lo tenemos aquí. Algo similar es que como aquí tenemos un ángulo de 90 grados, entonces este ángulo que es agudo más este ángulo aquí que es el ángulo D también es agudo, ambos también suman 90 grados. Tenemos aquí que el ángulo Q y el ángulo D también suman 90 grados. Entonces hacemos lo siguiente, despejamos el ángulo D, eso quiere decir que el ángulo Q pasa para este lado negativo y tenemos que el ángulo D es igual a 90 menos el ángulo Q y lo tenemos aquí. Como podemos observar en estas igualdades, el ángulo B se obtiene mediante esta fórmula 90 menos Q y el ángulo D se obtiene por medio de la misma fórmula 90 menos Q. Como ambos ángulos se obtienen utilizando la misma fórmula, entonces concluimos que ambos ángulos son iguales. Entonces, ya sabido esto, volvemos aquí a la gráfica y tenemos que el ángulo B y el ángulo C son opuestos por el vértice, el ángulo D y el ángulo A también son opuestos por el vértice. Aquellas personas que no saben cuándo dos ángulos son opuestos por el vértice, les recomiendo que chequen el video del teorema número 2. Entonces decimos que como el ángulo B y el ángulo C son opuestos por el vértice, entonces este ángulo y este ángulo son iguales. Este ángulo D y este ángulo A también son opuestos por el vértice y por ende también son iguales. Como este ángulo y este ángulo son iguales, lo tenemos aquí, entonces sus opuestos por el vértice también serán iguales porque van a tener la misma medida y lo tenemos aquí. Según lo que yo había dicho anteriormente de los ángulos correspondientes, concluimos diciendo que el ángulo B y el ángulo D son iguales porque son correspondientes, el ángulo C y el ángulo A también son iguales porque son correspondientes. Entonces ahora vamos a ver los ángulos que sean alternos internos. La razón es de que ellos dos son alternos internos, ya lo había dicho anteriormente. Ahora, ¿por qué son iguales? Bueno, sabemos que el ángulo C y el ángulo B son opuestos por el vértice y por ende son iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales porque son correspondientes, lo tenemos aquí. Como estos dos son opuestos por el vértice y estos dos son correspondientes, o sea, son iguales, entonces concluimos que también estos dos son iguales. Pues lo que concluimos con este video de lo que es la demostración, espero y este video le ayude en lo que es su preparación y ampliación de sus conocimientos en el área de matemática. Si le gustó, suscríbase al canal, no lo deje para después, dele like, comparta y nos vemos en el próximo. Bendiciones a todos.